Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Austral, que llega hasta sus hogares gracias a la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, que hoy trae a una invitada muy especial. Pocas veces tenemos el privilegio de tener a una académica, una investigadora, una mujer con un currículum envidiable. Ha hecho mucha investigación en temáticas muy importantes, muy interesantes, como por ejemplo el feminismo, como por ejemplo algunas culturas del norte. Ella es antropóloga de profesión, la doctora Andrea González Ramírez, académica de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, aquí en la sede de Puerto Montt. Andrea, muy bienvenida a Agenda Austral. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Andrea, bueno, habíamos tratado muchas veces de poder juntarnos y poder conversar acá, pero por agenda nos había costado, hasta que por fin pudimos cruzar nuestros tiempos y poder encontrarnos hoy día para conversar muchas temáticas. Mira, pero la que particularmente, o con lo que quisiera partir conversando, es tu llegada al sur, porque tú me contabas cuando estábamos conversando que tú no eres del sur. ¿Tú vienes de Santiago, me decías? Sí, soy nacida y criada en Santiago, nacida en Estación Central, crecida en Puente Alto. Y bueno, después de la universidad la vida me llevó a vivir en distintos lados, en Valparaíso, Barcelona. Volví a Santiago, Peñalolén, el centro, y bueno, después me vine a trabajar a la Universidad Católica de Temuco con los colegas de allá. ¿Ya? Les mando un saludo a ellos, que los quiero mucho. Y bueno, y después me vine acá, me vine al Austral, a la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral, con un tremendo equipo que tengo de colegas, a desarrollar este proyecto de la Escuela de Arqueología más austral, ¿no? del mundo acá en Patagonia. Lo cual hay que decirlo, no ha sido un trabajo fácil, ha sido un recorrido bien difícil, pero también muy satisfactorio. Sí, tenemos un equipo de trabajo espectacular con distintas personas que hacen un trabajo increíble en términos de investigación y ciencia. Por lo tanto, el equipo de trabajo es muy estimulante, a pesar de todas las dificultades que es estar acá y hacer arqueología desde acá. Nosotros no todos trabajamos arqueología de acá del sur, pero sí pensamos y hacemos arqueología desde el territorio. Tenemos acá una arqueología espectacular en el territorio, tenemos colegas que están trabajando en eso intensamente. Acabamos de traer la colección Monteverde a la escuela y tenemos colegas que han dejado muchísimo esfuerzo y energía en eso. Por lo tanto, el trabajo con el equipo es espectacular, a pesar de los desafíos de repente que estar acá tan al sur. Así que la invitación es siempre a todos que vengan a visitarnos, a vernos. Estamos lejos de todos los arqueólogos y arqueólogas, pero el equipo es muy bonito. Tú me contabas, tengo que reconocerlo públicamente, me costó mucho intentar resumir tu recorrido académico, porque tienes una vasta trayectoria, y lo cual es muy admirable. Pero cuando estábamos conversando antes de partir del programa, tú me dijiste, yo siempre quise ser doctora. Y eso para mí puede sonar como una expresión un tanto chistosa, pero hay un reflejo ahí de un interés como mujer por avanzar en el campo del conocimiento. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo nace ese interés? ¿Y cómo ha sido hasta el día de hoy? Bueno, porque yo mirando en retrospectiva y aprendiendo, a nosotros nos miden, o sea, la forma de validación social de mujeres y de hombres se hacen con las escalas y las varas de la masculinidad. Claro. Y las varas de la masculinidad en el campo del saber es el doctorado. Por lo tanto, mi horizonte, sin saber en ese momento que era una vara medida en esa escala y que el doctorado significaba el esfuerzo y la vida académica significaba el esfuerzo con una vara masculina, no sabía en lo que me estaba metiendo naturalmente. Lo que yo quería era conocer, quería generar conocimiento, quería discutir, quería leer, quería hacer de eso mi trabajo. Pero, claro, quería ser doctora en el sentido de poder validar mi conocimiento dentro de una comunidad y poder dedicarme a lo que me gustaba, ¿no? Pero porque efectivamente lo que yo había aprendido, como todo el resto, es que para ser, digamos, reconocido, ¿no? Tienes que hacer todo esto que te pide el mundo. Claro. Y es un mundo que se mide con esa escala. Y ese camino ha sido difícil. ¿Con qué vallas te has pillado? ¿Es difícil recorrerlo siendo mujer? Yo creo que es difícil para mujeres, hombres, para todos los cuerpos que atraviesen unas exigencias de estudio y de trabajo con un alto nivel de disciplina.
y en algunas ocasiones con un alto nivel de soledad también. El trabajo de la tesis doctoral, todos quienes me puedan escuchar sabrán, y de cualquier tesis en realidad, es un trabajo solitario, a veces triste. Alguna vez leía los impactos en la salud mental o de depresiones y ansiedad que hay entre los doctorandos, por ejemplo, en Europa. Se conoce eso, que es un trabajo difícil y con poca retribución, tanto pecuniaria como de reconocimiento. Es decir, para que alguien te empiece a reconocer tu trabajo, que tus colegas y tus pares lo hagan, hay mucho trabajo antes, muchísimo. Entonces es casi como un apostolado. Entonces, una especie, porque uno no espera meterse un apostolado, ¿no? Para eso te metís, no sé, pues, a un monasterio. Pero es muy difícil, y porque además también, bueno, siempre ha sido difícil, pero además, hoy día, además de las varas de que se vive en un mundo masculino, es decir, que donde no hay cuidados, donde no hay hijos, donde no hay cuidado propio, no están esos tiempos. Uno tiene que dedicar el tiempo, no sé, 12, 16 horas a la investigación. Entonces, lo que uno tiene que hacer es colocar límites. Y esos límites suponen siempre estar muy por detrás, ¿no? Muy por detrás. En mis comunidades siempre me dicen, oye, pero ¿por qué no publicaste esto y todavía no publicáis este otro? ¿O por qué no fuiste a ese congreso? ¿Y por qué no fuiste a excavar allá? ¿No? Bueno, porque tengo familia, tengo gente que cuidar, con la que estar. Y por último, porque quiero quedarme en la casa viendo Netflix, no sé, o leyendo un libro. Claro. Pero esas posibilidades son escuetas. Entonces sí, ha sido un camino muy difícil en lo personal y en lo colectivo. Tanto para mi familia ha sido difícil, para mi compañero, que es el que con nuestra casa que funciona, digamos, entre los dos, pero también en lo personal. O sea, en lo personal ha sido muy, muy, muy difícil. También ha sido bueno porque me he podido conocer, ¿no? Un poco más y saber colocar límites, pero estoy en un proceso todavía de aprendizaje, todavía estoy aprendiendo a estar en este mundo. Pero también tienes satisfacciones muy grandes, porque hace muy poco fuiste seleccionada como profesora visitante con la distinción Craig Kogut Visiting Professor of Latin America and Caribbean Studies, ¿cierto? 2025-2026, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Estudios, el CLACS, de Brown University, donde te vas dentro de muy poco, si todo sale bien, a Estados Unidos a hacer un semestre de clases. Cuéntanos un poco de eso, de qué se trata. Sí, este reconocimiento que es del Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe de la Universidad de Brown es precisamente una invitación que hace la Universidad de Brown, que es una universidad que tiene muchísima apertura a nivel teórica, a nivel filosófica, pero también a nivel antropológico, o sea, recibe muchísima diversidad de gente, y eso genera que sea una universidad muy pluralista. Y dentro de eso tiene anualmente invitan profesores que ellos consideran, dadas unas ciertas características, ¿no?, de que unos requisitos, que tienen un interés, dado su trabajo en Latinoamérica, a impartir clases, un semestre o 2 semestres en el CLACS, precisamente. La idea es ir a impartir clases durante un semestre a estudiantes de pregrado. Son estudiantes de pregrado, que es muy interesante porque tiene un currículo abierto. Entonces no es que tú vayas a hacer clases a una carrera en especial. Claro, no vas solamente a estudiar a los estudiantes de antropología, no. Es algo abierto que muchos estudiantes de pregrado pueden acceder a ello. Claro. Y van diseñando, tú me contabas un poco, ellos su plan de estudio. Exacto, es un currículum abierto y ellos van diseñando su plan de estudio en ciertos campos muy grandes y ellos van decidiendo los ramos que toman, ¿no? Entonces, uno de los ramos que siempre está disponible para la gente, sobre todo en un centro de estudios latinoamericanos y del Caribe, son clases o en portugués, o en francés, o en castellano de los distintos países de América Latina, por supuesto también en inglés, y ellos escogen, en este caso, cualquiera de ellos para ir engrosando su currículum, pero perfectamente podrían tomar lo que te comentaba, una asignatura de literatura, otra de ciencia política, luego otra de arqueología, y ellos se van a graduar como en estudios, en especialistas en estudios latinoamericanos, y luego se pueden seguir especializando. Pero tiene un currículum de pregrado abierto, es muy atractivo ese estilo de enseñanza. Y tú, por tu carrera, recibes esta invitación, que es un reconocimiento a tu trayectoria, ¿cierto?, académica, como para que nos podamos hacer una idea. El expresidente Ricardo Lagos fue uno de los invitados, ¿cierto?, por CLACS también a hacer clases en su momento. Así que para que podamos entender de qué estamos hablando. Andrea, ¿y de qué se va a tratar? ¿Ya tienes definido, presentas antes el currículum de lo que vas a presentar en ese semestre de clases?
Sí, vamos a hacer un recorrido histórico, teórico también, sencillo, porque son estudiantes que se están recién formando. Claro. Sencillo, pero no por eso menos profundo, ¿no? Y crítico de los feminismos latinoamericanos. Es una asignatura de feminismos latinoamericanos que busca precisamente dar un recorrido general desde histórico, como te digo, por una parte, en todo el territorio, lo que es un desafío importante para mí. Son muy pocas las colegas que han tenido, digamos, la valentía de enfrentarse a desarrollar un compendio, una síntesis del pensamiento latinoamericano en feminismo, que reúna tanto el pensamiento, pero también las prácticas, ¿no? Las formaciones es un tema bien complejo, pero afortunadamente hay algunas colegas que han enfrentado ese desafío. Me han ayudado un montón de colegas también que trabajan desde temas de distintas disciplinas a formar esta asignatura. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico y teórico, intentando abarcar lo máximo posible los distintos territorios desde México, ¿no? Hasta Chile, hasta el Cono Sur, digamos. Y aquí me detengo y quiero hacerte una pregunta desde la necesidad de entender, más que nada. Dices, feminismos latinoamericanos. ¿Hay más de un feminismo? Por supuesto. Cuéntanos un poco, claro. Como sabemos que no podemos tener en 25 minutos una clase que van a tener los estudiantes en un semestre, pero como para que nos podamos entender esto de los feminismos latinoamericanos. Claro. Bueno, el feminismo es, quien hable de... Claro, el feminismo puede entenderse, ¿no?, como un pensamiento y un movimiento político al mismo tiempo. Generalmente los pensamientos y las filosofías tienen un impacto en las formas de mirar el mundo y también de repensarlo y de querer transformarlo. Y al mismo tiempo es una retroalimentación, ¿no? Al mismo tiempo también los pensamientos filosóficos y el pensamiento crítico surge desde una observación de la realidad, ¿no? Y precisamente formula una teorización sobre la base de esa observación, precisamente con el espíritu de poder transformarlo. Entonces, siempre los pensamientos críticos dialogan entre la filosofía, el pensamiento y también el movimiento social. Y entre medio están las disciplinas que llevan y producen conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, digamos, existen distintas líneas de feminismo, ¿no? En general, en el mundo hay distintas líneas de feminismo que digamos, tributan y se alimentan de distintas líneas de filosofía. Algunas pueden ser incluso antagónicas. Tenemos feminismos más liberales, ¿no?, que buscan la igualdad laboral, ¿sí?, y que era su principal foco, ¿no? Con luchas muy específicas. Muy específicas, característicos más del establishment, ¿no?, de las grandes instituciones, de los grandes gobiernos, que se han generado algunos avances, en fin. Pero tenemos otros marcos teóricos, tenemos en el fondo feminismos más próximos al marxismo y al materialismo, feminismos más decoloniales, feminismos de la diversidad sexual, tenemos una multiplicidad, ¿no?, entonces, de pensamientos, algunos de los cuales pueden dialogar, otros son antagónicos, tienen nudos, hay consensos políticos, hay disidencias políticas, hay contradicciones políticas. Vamos a ir viendo eso también. Entonces, no mirar el fenómeno del pensamiento feminista, digamos, ni cualquier pensamiento crítico en general, ¿no?, como un orden homogéneo, sino como un orden que está en discusión, que está en construcción, que se problematiza, que tiene tensiones, que hay tensiones entre los movimientos y también el pensamiento y los intelectuales, por ejemplo. En fin, es decir, problematizar lo que a veces nos parece como un bloque monolítico. En las feministas son estos, ¿no? Eso te iba a decir, claro, que muchas veces se trata de unir esto con lo ideológico, darle un sentido ideológico de un sector político, y muchas veces podemos incluso entender que incluso geográficamente estos fenómenos, por ejemplo, pueden tener variantes. Por las mujeres del sur no necesariamente, ¿cierto?, son iguales en su pensamiento, en la mirada crítica de las mujeres del norte del país. Las temáticas son distintas, entonces, así como es de diversa la población, por ejemplo, en Chile y en Latinoamérica, también esto no es rígido, esto es moldeable, tiene que ver con las realidades geográficas, con la historia de los países, me imagino yo. Totalmente.
Totalmente. Hay algunas, últimamente se le ha llamado, bueno, a una consideración que ya viene desde el siglo XIX, sino antes, que es, uno tiene que contextualizar las cosas, ¿no? Entonces, es muy distinta la historia. Nosotras mismas nos damos cuenta, ¿no? Mi biografía es distinta a la tuya, claro. Tú naciste en un lugar, yo nací en otro, tus papás te dieron permiso para ir a la fiesta, o a mí no sé. Claro. Es decir, las biografías tanto de las personas como de los pueblos son biografías distintas. A eso últimamente se ha popularizado el nombre de conocimiento situado, ¿sí? Que es interesante y que recoge todas estas ideas que se vienen trabajando desde el siglo XIX de los contextos históricos, ¿no? De situar. No todos somos iguales, no todos estamos afectados por situaciones iguales. Tenemos una historia que hace que, llegados a este punto, en este momento, tengamos una posición, un pensamiento, pero también problemas, ¿no? Podemos compartir algunos, pero también podemos tener situaciones muy distintas. Por ejemplo, mi situación como profesora académica, ¿no? Ya con ciertos privilegios, pueden ser muy distintos de lo de una trabajadora en una pesquería, por ejemplo, ¿no? Podemos compartir, vamos a tener muchísimas cosas que compartir, por ejemplo, limitaciones de los trabajos de cuidado, desatención, dificultad, techo de cristal, etcétera. Pero vamos a tener perspectivas sobre el mundo también distintos. Entonces, es importante tomar esa situacionalidad cuando hablamos de tanto de teoría en términos de pensamiento filosófico como en términos de investigación científica, y al mismo tiempo como eso nosotros logramos hacerlo dialogar con los movimientos políticos. Quiero llevarte también un poco a lo que ha sido la investigación que tú estás haciendo en lo que es el norte. Tu trabajo se está enfocando también en la arqueología de la reproducción social en el pasado tarapaqueño. ¿Por qué consideras que es importante estudiar, por ejemplo, este aspecto particular de la historia? Y sobre todo, ¿significa algún tipo de dificultad? O dicho de otra forma, ¿cómo trabajas desde el sur este tema? Uy, hay hartas preguntas ahí. Me gusta mucho que me pregunten esto porque yo también lo pensé, en algún momento era un poco intuitivo. Ya me parecía muy atractivo estudiar los trabajos reproductivos. La reproducción social se entiende no solamente como los trabajos procreativos y de cuidado, sino todos aquellos trabajos que tributan a la reproducción intergeneracional. En eso hay trabajos reproductivos, procreativos, digamos, todo el trabajo biológico, que solamente nosotras como mujeres hacemos lactancia y gestación, el resto lo puede hacer cualquier individuo más o menos preparado de un grupo social. Me interesaba mucho de manera intuitiva. Me parecía que, oye, pero en ciencias sociales como que este tema, cuando yo estaba empezando a estudiar también, pues ahora no, ahora es parte de las políticas de gobierno, digamos, ¿ya? Exacto. Pero eso fue gracias a porque existieron investigaciones a principios de los años 2000 que retomaron investigaciones de demandas feministas de los años 70 que quedaron muy poco trabajadas durante los años 80 en enfoques que privilegiaron más género, digamos, más la perspectiva de género. Y quedaron un poco invisibilizados o poco trabajados, omitidos quizás, y se retoman en los años 2000, 90-2000, en ámbitos como la economía feminista, en ámbitos como la sociología, la antropología, en la historia también, es decir, preguntándose acerca de, oye, momento, hemos estudiado aquí de manera crítica, ¿no?, los trabajos de la fábrica, los trabajos de producción de bienes, de servicios, de la industria, qué sé yo, ya está muy bien, y eso produce un Producto Interno Bruto, produce una cantidad de economía, tenemos políticas, hay explotación, hay sindicatos, relaciones, bla. Muy bien, pero ¿qué pasa con todo el resto de los trabajos? ¿Son trabajo, primero? Claro. ¿Los podemos considerar trabajo? Vale, bajo ciertos conceptos sí, son trabajo. ¿Por qué? Porque generan modificación, ¿no?, y tributan a la sociedad. Oye, pero como que parece que ahí está una de las mayores opresiones de las mujeres, de los colectivos de las mujeres. Ok, ¿y eso ha sido así siempre? ¿No? Ha sido así desde nuestras abuelas. ¿Y antes qué pasaba? Siempre las mujeres estuvieron en la casa y siendo subvalorado ese trabajo. Bueno, y ahí se genera todo una gran tendencia de investigación enorme, que uno de los valores que tiene más grandes para la investigación contemporánea es que logra demostrar de qué manera, en términos históricos y económicos, los trabajos de cuidado y reproductivo subsidian al capitalismo, a la fuerza de trabajo. Es decir, entregamos trabajo al gratín. Exactamente. Estudiarlo entonces en términos arqueológicos es súper importante, ¿no? Porque primero no ha sido investigado y hemos estudiado solamente la parte de producción de bienes y de subsistencia. Y bueno, ¿cómo se lo ha organizado otra gente, no?
¿Cómo lo ha hecho las sociedades cazadoras recolectores? ¿Quién cuida? ¿Cómo cuidan? ¿Cuándo descansan? ¿No? Entonces, es súper importante para mí precisamente porque es vigente. Y ahí hay un conocimiento situado. Lo estudiamos porque para nosotros es relevante. ¿Sí? Queremos estudiar, bueno, otro grupo, ¿no? Como vinieron unos extraterrestres, dijeron, oye, ¿y ustedes cómo se cuidan? Porque nosotros dejamos de saber cuidarnos, ¿no? Es como un poco eso. Qué interesante, porque finalmente la mirada del cuidado pareciera haber tomado relevancia hace muy poco, hace muy, muy poco, y qué bueno es hacer esta retrospectiva de mirar un poco más atrás, procesos históricos, ¿cierto?, de nuestro país, o momentos históricos donde efectivamente gran parte del desarrollo tiene que ver con que alguien estaba cuidando, alguien estaba haciendo ese trabajo, para que el resto pudiese hacer lo suyo. Por supuesto, cualquier persona que llega a la adultez fue una persona que fue cuidada por alguien. Cualquier persona que sigue subsistiendo está siendo cuidada, incluso por sí misma, porque también ha habido un enfoque que solamente ha puesto el énfasis de los cuidados en las personas que no pueden proveerse el cuidado personalmente, como las infancias o las personas enfermas o los ancianos. Lo que nosotros estamos diciendo, no, todos necesitamos cuidado, unos más y otros menos, ¿sí? Pero el cuidado es consustancial a la vida social, ¿sí? Y ahí está, digamos, el desafío. No es algo especial como un programa. O sea, los cuidados sí que son importantes, porque si no cuidamos a la gente, además en términos económicos, no tenemos buena fuerza de trabajo. O sea, hay que cuidar a los trabajadores porque esos trabajadores van a poder generar, ¿no?, la cantidad de producto suficiente para cuidar a quienes no pueden proveerse ese trabajo. Esa pregunta, que pareciera ser arqueológicamente tan distante, es muy contingente para nuestra situación de baja natalidad, de todavía circunstancias en las que las mujeres no tienen derechos sobre sus propios cuerpos en materia reproductiva. O sea, tiene que ver, no es un discurso que está fuera del marco, digamos, de referencia, porque siempre la arqueología aparece como, otras sociedades de hace 1000 años, no sé qué. Claro. Eran humanos igual, ¿ya? Tenían la casualidad de ser humanos. La alternativa es que pueden tener una infinidad de posibilidades de resolver sus problemas, ¿ya? Tenían sí una ventaja con respecto a nosotros, que no padecían capitalismo. Entonces, padecían otras cosas. No sabemos qué puede ser más difícil, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se lo arreglan, no? ¿Cómo se arreglan? Ahora últimamente en las investigaciones hemos encontrado cosas muy bonitas que no esperábamos encontrarnos, que nos han conducido a nuevas preguntas en este marco. Por ejemplo, hemos encontrado pisos preparados, así como si fuera un cemento, ¿no? Un cemento de una casa, y arriba capas de pluma. Eso está muy lindo porque nos permite pensar en lo que hemos denominado las tecnologías del descanso. Algo que nos falta tanto a nosotros acá, ¿no? Que precisamente son parte de esos cuidados. ¿Sí? ¿Cuánto inviertes tú en hacer un producto que no es para otra cosa, sino que para descansar, para hacer el amor, para cuidar a tu bebé, para dormir, ¿no? Es decir, para el bienestar, para el bienestar, ¿no? Entonces, lo agarramos precisamente como un punto de vista crítico también de la arqueología, cómo la arqueología puede decir, mira, esta gente está destinando toda esta cantidad de tiempo, porque hacer una cama de plumas, o sea, exacto, es trabajo, ¿vale? Exactamente. No lo estoy haciendo ni en una fiesta, que también está buena la fiesta también, pero en el fondo estoy dedicando muchísimo esfuerzo a ese bienestar. Entonces eso es lo últimamente lo que estamos trabajando ahora en Tarapacá, desde acá del sur, viajando desde acá del sur. Andrea, te voy a tener que traer cuando vuelvas. Vale. Cuando vuelvas de tu viaje, cuando vuelvas de esta experiencia en la que te deseamos el mayor de los éxitos, no me cabe duda que va a ser tremenda representante de nuestro país y de la Universidad Austral de Chile también, de ese equipo que tanto quieres y que pone en valor día a día el trabajo de arqueología que se está haciendo desde el sur de Chile para el mundo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y nos vemos entonces el otro semestre cuando estés de vuelta por acá. Muchas gracias, Patricia, a ti. Nos vemos entonces. Nos vamos a ver. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Agenda Austral.